Temas de cultura de paz. El concepto apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a revisar que el tema de paz era mucho más complejo que solamente hablar de la ausencia de la guerra. Entonces, el mundo se había preocupado mucho por el concepto de paz desde la versión de desarme y que no estuvieran los ejércitos en las zonas urbanas, etcétera, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra, cuando entra el periodo de Guerra Fría, se dan cuenta que para hablar de procesos de paz tendrían que empezar a revisar cuáles son los conflictos que se quedan de fondo, porque podrían pensar en el asunto del desarme, como fue después de la Segunda Guerra, y en este cese al fuego, pero los conflictos de fondo seguían sin resolverse. Entonces, es ahí cuando dicen, la paz puede ser también paz negativa, que eso es algo muy importante también de entender para la resolución de conflictos, que podemos vivir en un estado de paz, donde no tenemos agresiones, a lo mejor directas, pero no hay una resolución de fondo de los conflictos, ¿no? Entonces, lo vemos, por ejemplo, en países donde puede reinar la paz de manera cotidiana, pero vemos actos terroristas. ¿Por qué? Porque resulta que de fondo no hemos resuelto conflictos. Entonces, cuando empiezan a hablar sobre paz, dicen, necesitamos entonces conocer qué está causando las violencias, cuál es la causa de las violencias. Y lo que vemos entonces es que pues, son distintas y que cada comunidad, país y regiones, etcétera, va a tener diferentes tipos de violencias y diferentes maneras de mirar las violencias. Y uno de los investigadores más importantes, que es Johan Galtung, de Noruega, pone sobre la mesa también la diferenciación entre las violencias y dice, bueno, es que existen tipos de violencias culturales y estructurales. Y estas son aparte las más delicadas, porque están los diferentes tipos de violencias directas, que son las que conocemos de manera cotidiana como la agresión física, ¿no? Pero las que son de raíz, que tienen que ver con estructuras culturales, esas pues son silenciosas. Entonces vemos, por ejemplo, muchos países que están vinculados a asuntos violentos, pero que se empiezan a normalizar en los procesos de violencia. ¿Por qué? Porque vienen ya de procesos sociales de muchos años, ¿no? ¿Qué encontramos ahí como tipos de violencias? Por ejemplo, la discriminación. La discriminación tendría que ver con violencia estructural y con violencia cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que los temas de discriminación es que nosotros no respetamos los derechos humanos de otra persona por asuntos que tienen que ver en su apariencia física o a nivel de su estructura social, etcétera. Detrás, lo que tendríamos que entender es los procesos culturales que nos implican los lazos organizativos, ¿no? Cuando llega alguien externo a las comunidades, lo que tendríamos que empezar a trabajar es en generar lazos que nos ayuden a entender estos procesos de migración, ¿no? De pertenencia, también de territorio, ¿no? Está muy vinculada a los procesos de discriminación, ¿no? Cuando lo considero que es mío.